organizacionales y límites operacionales. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Antes de inicio de la sesión, les queremos comentar que todos, absolutamente todas las personas que están en el programa deben tener su usuario de Moodle. Si ustedes no tienen un usuario de Moodle y no han ingresado al Moodle, no van a poder obtener la certificación. Cuando nosotros hacemos el seguimiento de la participación y de la asistencia, lo primero que hacemos es compararlo con nuestro curso de Moodle o con nuestros registros de Moodle. Y hemos encontrado que más de la mitad de las personas nunca se han conectado a la plataforma y si nos preguntan por correo electrónico, nos preguntan por WhatsApp, nos preguntan personalmente como, ay, es que dónde está el cronograma, es que dónde están los links, dónde puedo descargar la información, pues resulta que todo es a través de la plataforma. Entonces les pedimos encarecidamente que por favor usen la plataforma, ingresen a la plataforma, porque si no utilizan la plataforma, pues van a tener un montón de preguntas que todo lo pueden solucionar si ingresan a la plataforma. Además de eso, en la plataforma siempre hay espacio para, al final de cada sesión se habilita un foro de preguntas y respuestas donde ustedes pueden preguntar y aclarar dudas sobre la formación. Acá pueden ver de que todas las personas que han contestado, que han preguntado, se les ha contestado con respecto a su pregunta. Entonces, les pedimos el favor, insistimos encarecidamente que usen la plataforma y si usted no tiene usuario de Moodle y no ha ingresado al Moodle, pues es muy difícil que pueda obtener la certificación de participación en el programa. Los invitamos muy encarecidamente a por favor que usen la plataforma y si usted no tiene usuario de Moodle, para nosotros no existe. Entonces, por favor, verificar que tenga Moodle, verificar que ingrese a la plataforma y si no ingresa a la plataforma, pues no va a ingresar. Otra cosa importante es que les hacemos un llamado o que utilicen esta herramienta de mensajes. Tengo solamente un mensaje por responder, pero lo ideal es que utilicemos esta herramienta de mensajes. Cuando les llega un correo electrónico de aula virtual diciendo como la sesión es mañana y demás, por favor no contesten ese correo sobre el correo de aula virtual porque el correo de aula virtual es para otras actividades. Entonces, a veces saturan el correo electrónico de aula virtual con respuestas a los mensajes que nosotros les mandamos a través de la plataforma. Ese correo que les llega de aula virtual es simplemente una notificación de la plataforma, así que de nuevo los invitamos a utilizar la plataforma de mensajes de Moodle, utilizar la herramienta de foro de Moodle y además también los invitamos a que descarguen de una vez las presentaciones y los videos de las sesiones si los quieren tener, porque una vez terminado el curso, el Moodle se cierra y no van a estar disponibles y pues esto va a hacer que mucha gente también nos ha pasado que escriben, ay, por favor, mándenos las presentaciones que no las descargamos. Resulta que no las podemos mandar porque solo van a estar disponibles durante la formación o el proceso de formación. Así que les recuerdo, por favor, ingresar a Moodle, utilizar la plataforma de preguntas, utilizar los mensajes la plataforma de mensajería que está en Moodle y además de eso, descargar. Entonces, por favor, les pedimos que, insisto, utilicen Moodle. Es muy fácil para nosotros revisar quién se ha conectado a Moodle y quién no se ha conectado a Moodle. Ya hemos enviado varias veces el indicativo de cómo ingresar a la plataforma. Natalia, si me puedes ayudar otra vez colocando en el chat el video de ingreso a la plataforma. Y si tienen alguna duda, nos pueden pues escribir, pero los invitamos a que vean el video, ingresen con el correo electrónico que se registraron en el programa y así podemos continuar. Listo, entonces ahora sí, muchísimas gracias por su atención. Ahora vamos a colocar el listado de asistencia. Por favor, les pedimos que escaneen este código QR y si no, por favor, llenar el listado de asistencia que ya mi compañera Natalia los va a poner en el chat. Otros recordatorios del listado de asistencia. Por favor, todas las personas de la misma organización o empresa, colocar el nombre de la empresa igual y el mismo número de NID y que ese mismo número de NID coincida con el número de NID que se registraron, porque también nos ha pasado que muchas personas colocan el NID mal con un número diferente o colocan un NID que ni siquiera existe. Entonces, a veces hacer el seguimiento de la asistencia de las organizaciones es muy difícil. Y lo mismo les recomendamos con el nombre
coloquen siempre de la misma forma su nombre y su número de cédula, su correo electrónico y sus datos. Esta forma es la forma más fácil para poder hacer el seguimiento. Entonces les recomendamos que por favor, hagan en el listado de asistencia la misma información. Ahora bien, para iniciar esta clase les voy a pedir que escaneen este código QR. Este código QR los va a llevar a un pequeño quiz de Menti que vamos a hacer como para recontar algunas cositas pequeñas que hemos visto. Así que les pido que escaneen este código QR y de lo contrario, por favor, pueden seguir el link y ya mi compañera les va a poner también en el chat para el ejercicio del día de hoy. Así que vamos a ver un minutico para que las personas puedan ingresar al Menti del día de hoy. Vamos a ver cuántas personas tenemos conectadas. Todavía no hay personas conectadas. No tenemos todavía personas conectadas. El ingreso a la plataforma. Quedan 5 segundos. La respuesta correcta es huella de carbono organizacional. Muy bien a los que contestaron correctamente. En efecto, en este programa de formación lo que vamos a aprender es cómo hacer el cálculo de huella de carbono organizacional. Es decir, cómo calculo la huella de carbono de mi organización, de mi empresa. Cómo hacer ese cálculo de huella de carbono. La pregunta número 2 es, ¿cuál es la unidad de medida más utilizada para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero? Vamos a ver. (14.064-1). Resulta que esta es la NTC que aterriza a Colombia la metodología específica para cálculo de huella de carbono organizacional. A pesar de que en este programa de formación no tenemos los derechos de autor sobre ISO 14064, ISO 14064 está basada en el GHG Protocol y tiene unas diferencias más semánticas que de profundidad. De hecho, la metodología de cálculo es exactamente la misma. Ahora vamos a ver los resultados. La persona que tuvo el mayor porcentaje fue Catalina. La próxima vez les pido que coloquen su apellido de tal manera que podamos saber quién gana y quién es el más rápido para contestar. Muchísimas gracias a todos por su participación. Ahora sí vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy. Y para empezar con esta sesión del día de hoy vamos a hablar de límites organizacionales. ¿Se acuerdan que por allá en la primera sesión o en la segunda sesión hablamos sobre la metodología de cálculo de huella de carbono de acuerdo a las indicaciones del GHG Protocol? El primer paso era definir cuáles son los objetivos de cuantificación y esa era la tarea que teníamos en Moodle, que era definir cuáles son los objetivos de mi organización en términos de cálculo de huella de carbono. Y luego sí empezábamos a definir qué son los límites organizacionales y de hasta dónde voy a calcular mi huella de carbono. Pues hoy vamos a hablar de esto, cómo vamos a definir los límites organizacionales. Y para esto, ¿qué es un límite en un inventario de gases de efecto invernadero? Pues básicamente los límites son líneas imaginarias que abarcan las emisiones a incluir en el inventario de gases de efecto invernadero de una organización. Es decir, esas líneas límites donde lo que voy a incluir o lo que no voy a incluir dentro del inventario de HEI. El primero de los límites son los límites organizacionales y es que este límite determina las operaciones de la organización que se van a incluir. Y el otro son los límites operacionales que determina cuáles son las fuentes de emisión a incluir y cómo categorizar las emisiones. Entonces, en los límites organizacionales defino qué edificios, qué parte de la empresa, si incluyo o no esta parte de la empresa. Y en los límites operacionales es si esta fuente de emisión la incluyo o esta fuente de emisión no la incluyo. Es básicamente esto. Ahora bien, para entender cómo calcular o cómo delimitar una organización, vamos a utilizar un ejemplo y es ¿cuáles creen ustedes que son las emisiones de Global Semen? Y resulta que Global Semen es una empresa que tiene digamos que es un conglomerado de empresas que tiene tres filiales. Una que se llama Phil Semen,
que tiene una generación de CO2 equivalente de más o menos 10.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Cementeros, que tiene más o menos 10.000 toneladas de CO2 equivalente generadas al año, y National Cement, que tiene una generación de más o menos 1.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. ¿Cuáles creen ustedes que son las emisiones de Global Cement? Me pueden colocar ahí en el chat cuáles creen que deberían ser las emisiones totales de Global Cement. Escribamos en el chat. ¿Tenemos ya respuestas en el chat, Nata? No, señor, todavía no. ¿Cuáles creerían ustedes que son las emisiones de Global Cement? Que es una organización que tiene 3 filiales. ¿Tenemos respuestas ahora? No, nada. ¿Nada? No, sin respuestas. Pues uno de primera Ya me mano. contestaron, ya están llegando las respuestas. Es que está, no sé si es que está como delay. demorado la conexión, ajá. Ok. Contestan 16.000, 5.000, las 3, 16.000, 5.000. Vale. Alguien dice 10.000, alguien dice B. Ok. Pues uno de primera imagen diría como son 16.000, porque Global Cement es la empresa general y tiene 3 filiales, entonces lo que yo debo hacer es sumar las 3. Entonces, en efecto, lo primero que uno se le viene a la cabeza es que son 16.000 toneladas de dióxido de carbono. Pero, ¿qué resultaría si Global Cement solo tiene 50% de propiedad de cementeros, es decir, de una de las empresas? Ahí ya no se serían 16.000, sino uno pensaría que bajaría a 13.500, ¿verdad? Porque uno dice, es que Global Cement no tiene sino el 50% de esta empresa. Entonces, uno pensaría primero que no serían 16.000 toneladas, sino 13.500 toneladas, ¿verdad? Porque Global Cement solo tiene 50% de participación en cementeros. Entonces, esto ya empieza a variar la cosa. Entonces, ya empiezo a variar la idea de qué puedo incluir o qué no puedo incluir. Pero también, por ejemplo, se puede decir que Global Cement tiene 50% de propiedad sobre cementeros, que es propiedad de otra organización, pero controla todas las operaciones de cementeros. Entonces ahí la respuesta sería lo mismo, sería 13.500, sería 12.000 o sería 16.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Pues resulta que la respuesta de todas estas preguntas es que las emisiones totales de Global Cement depende de cómo define sus límites organizacionales. ¿Y esto qué significa? Que depende del enfoque que vaya a escoger, ya más adelante les explicaré qué es el enfoque, depende cómo define esos límites, es que él va a definir entonces cuáles son su total de emisiones. Y por eso este es el primer paso cuando uno va a empezar a calcular huella de carbono. Si yo no tengo claro cuáles son mis límites organizacionales, pues yo no voy a saber cuáles son mis emisiones totales, en verdad, o cuáles son mi responsabilidad directa. Entonces, los límites organizacionales determinan qué operaciones de la organización debo incluir o no incluir en el inventario. Además de eso, empiezo a definir cuáles de las operaciones o cuáles de las, digamos, pongámoslo más en términos de, por ejemplo, edificios, incluyo o no incluyo en mi inventario de gases de efecto invernadero. Además, también define qué porcentaje de cada operación incluir. Es decir, no solamente qué operaciones o qué edificios, por ejemplo, sino qué porcentajes de cada operación debo incluir de acuerdo a las características que tenga específicamente mi organización. Esto es muy útil, por ejemplo, para empresas que tienen diferentes sedes, para empresas que tienen diferentes tipos de operación, para empresas que tienen, por ejemplo, contratos de arrendamiento y demás. ¿Listo? Entonces, hay diferentes enfoques para definir estos límites organizacionales. Tenemos el enfoque de consolidación, que básicamente es una combinación de datos de emisión de operaciones separadas. Y los enfoques de consolidación se pueden definir en 2 enfoques básicamente. El enfoque de participación accionaria y el enfoque de control. Y los enfoques de control pueden ser enfoque de control financiero y enfoque de control operacional.
Una cosa bien importante es que a la hora de definir los límites organizacionales, yo debo aplicar el mismo enfoque para consolidación de límites organizacionales a toda la organización. Yo no puedo decir, cuando estoy haciendo mi inventario de gases de efecto invernadero, que voy a aplicar, perdón, voy a aplicar en una parte de la empresa el enfoque de control de participación accionaria y en otro lado el enfoque de control financiero u operacional. Entonces, es bien importante como memorizar estos tipos de enfoque y saber que el enfoque que voy a aplicar lo voy a aplicar en toda mi organización y de esta es la manera como lo voy a aplicar. Entonces, primero que todo, el enfoque de participación accionaria. Con el enfoque de participación accionaria, nosotros lo que definimos es el porcentaje de propiedad o interés económico que tenemos sobre una organización. Y entonces el recuento de emisiones se hace de acuerdo con la participación accionaria de la organización en las operaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de que si yo tengo control o no tengo control sobre esta organización, mi porcentaje o el cálculo o los límites organizacionales que yo defina para calcular mi huella de carbono depende del porcentaje de participación accionaria que tenga yo en esta organización. ¿Y esto qué quiere decir? Resulta que hay una organización que tiene 50% de participación accionaria sobre la fábrica A y tiene 85% de participación accionaria sobre la fábrica B. Es decir, que a esta organización base, que ya la llamaremos organización Z, representa de esta fábrica que tiene solo 50% de participación accionaria, 50 toneladas de dióxido de carbono al año y de esta tiene solamente 1.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Puede ser que esto suene un poquito, digamos que etéreo, pero resulta que para empresas muy grandes esto puede, digamos que facilitar a la hora de presentar su huella de carbono. Para empresas pequeñas no aplica mucho porque por lo general las empresas pequeñas tienen toda su participación accionaria unificada, por ejemplo las empresas limitadas o las SAS pequeñas. Entonces, este enfoque no puede ser como muy utilizado para estas empresas pequeñas. Ahora bien, vienen los enfoques de control. Y el enfoque de control se puede definir como un enfoque de control financiero o un enfoque de control operacional. Y bajo estos enfoques se menciona que se representa el 100% de las emisiones de las operaciones bajo el control de la organización. Es decir, que en el primero uno puede decir, no, pues yo el enfoque de control de participación accionaria no me sirve a mí mucho porque yo tengo pues el 100% perdón, de mi empresa, entonces pues no, yo quiero calcular eso toda mi empresa, entonces voy a definir sobre qué tengo control. Y entonces acá lo defino es de acuerdo a lo que tengo control independientemente de cuál sea mi participación accionaria. Ahora bien, ¿de qué se trata el enfoque de control financiero? Básicamente, el enfoque de control financiero la definición es la facultad para dirigir las políticas financieras y operativos de una empresa. Es decir, determinar que tenga en cuenta el derecho de voto de la organización y el estado de la contabilidad financiera. Y esto representa el 100% de cada operación bajo el control financiero de una organización. Es decir, que este enfoque para limitar lo que voy a incluir dentro del inventario es que yo tenga control sobre las decisiones financieras que hay dentro de la organización. Entonces, acá hay un ejemplo. La organización Z tiene el control financiero completo sobre la fábrica A. Entonces, esta fábrica A tiene 100% de toneladas, tiene 800 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año, es decir, que las 800 toneladas van para esta organización y esta otra, en la fábrica B, tiene 800 toneladas, pero no tiene el control financiero de esta fábrica, entonces son 0 toneladas para su organización. Entonces, esta es una forma de definir los límites organizacionales bajo el enfoque de control financiero. ¿Tenemos preguntas hasta el momento, Natalia? Sí, señor. Hay una pregunta y dice, en caso cuando hay un contrato de maquila, ¿cómo puede calcularse el enfoque? ¿Un contrato de qué? Maquila. Uy, no tengo idea qué es un contrato de maquila. Las maquilas son, ¿cómo te explico? Como que tú vendes, por ejemplo, esta empresa de hamburguesas, ¿cómo se llama? ¿Cocheras? No, los McDonald's. Entonces tú tienes que Ok. instalar acá
toda la infraestructura, la publicidad, la presentación, todo tiene que ser exactamente igual, no es que tú puedas Como un cambiar algo, modelo algo así. ¿cómo se llama? De franquicias. Sí, similar a la franquicia, pero la maquila tiene que ser exactamente igual, hasta donde sea. Ah, Si ok. la persona Vale. que sabe nos puede ayudar un poco más, Sí, le porque no, podemos ayudar con la qué pena, respuesta. no conocía ese modelo de empresa. Bueno, pero básicamente depende de cada organización y de la forma. Por ejemplo, si tú eres una organización, una persona jurídica, y esa persona jurídica solamente tiene control financiero sobre una operación de la organización, solo debería calcular esa parte. Entonces depende de cada uno de los enfoques. Yo acá les estoy mencionando todos los enfoques que uno puede utilizar, pero el más utilizado sin duda va a ser el enfoque de control operacional, que ya más adelante vamos a ver. Pero tenemos otra pregunta, pero por ejemplo, si yo tengo una maquila y yo voy a definir que tengo el enfoque de control financiero, si yo le estoy pagando y yo soy el que toma las decisiones financieras sobre esa organización, entonces esas emisiones las debo incluir en mi inventario el inventario de gases de efecto invernadero en alcance uno, dependiendo pues de cada una de las fuentes de emisión. Pero eso depende pues de cada uno de los enfoques que yo decida. ¿Hay alguna otra pregunta? Natalia. Sí, señor. Nos aclaran que la maquila es cuando se hace un producto en otra empresa. Muchas gracias a las personas Ok. que nos ayudaron. Ajá, muchísimas gracias. Eh, y bueno, Jaime nos decía, no, eso no es una maquila. Muchas gracias por la aclaración, porque entonces es cuando se hace un proceso o un producto en otra Ah, organización. ok. Listo. Vale, perfecto. Entonces, por ejemplo, bajo el enfoque de control financiero, yo no debería incluir esto porque básicamente yo le estoy pagando a un tercero para que me entregue a mí un producto. Entonces, yo no tomo la decisión sobre la operación o tengo control sobre la operación de ese producto. Entonces, ahí no lo debería incluir, pero depende pues mucho de la definición de límites y del enfoque de control o el enfoque de participación o el enfoque de control que deba incluir. Ahora bien, viene el otro tipo de enfoque, que es el enfoque de control operacional, que honestamente, es el más utilizado en cualquier definición de límites organizacionales, porque básicamente es la definición del enfoque de control operacional, es que una organización tiene la autoridad para introducir o implementar sus políticas operativas dentro de la operación, es decir, que determina cuál es la operación de una organización. Entonces, representa el 100% de las emisiones de cada operación bajo el control operacional de la organización. En el ejemplo de la maquila, donde yo le contrato a un tercero para que haga la operación o me fabrique a mí un insumo, esas emisiones técnicamente no debería incluirlas en mi inventario de gases de efecto invernadero porque yo le estoy pagando a un tercero para que... para que me produzca a mí. Entonces, técnicamente en ese pago él debería incluir las externalidades asociadas a la organización. Entonces, por ejemplo, si la organización, en este caso, la organización Z tiene dos fábricas, que es la fábrica A y la fábrica B, y en la fábrica A tiene control operacional y en la fábrica B no tiene control operacional, las 1.000 toneladas de dióxido de carbono de la fábrica A deberían ser incluidas en su inventario de emisiones y las 1.000 toneladas de la fábrica B no deberían ser incluidas. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos dos tipos de enfoque que representan a la consolidación. El primero es el enfoque de participación accionaria, que básicamente es si yo tengo control de las acciones o no tengo control de las acciones, o el control financiero. Luego hablamos de control financiero, si tengo control financiero o no tengo control financiero de... tengo control financiero o no tengo control financiero sobre la operación de la organización. Y luego ya el enfoque operacional que hace referencia a si tengo control sobre la operación o no tengo control de la operación. El más común a la hora de definir límites organizacionales es el enfoque de control operacional. Es decir, yo quiero hacer el cálculo de huella de carbono bajo lo que yo estoy operando, a lo que yo tomo decisiones, a lo que mi organización toma decisiones. Es decir, que si yo tercerizo un servicio, eso no lo debería incluir porque, justifico, no tengo control sobre esto, por lo cual esas emisiones no van a ser responsabilidad mía. Entonces, pensemos en los enfoques de delimitación de límites organizacionales, en qué tengo yo responsabilidad sobre esas emisiones o no tengo responsabilidad sobre esas emisiones. Entonces,
Básicamente, lo que podemos resumir en los enfoques de consolidación son participación accionaria, porcentaje de propiedad. Entonces, el porcentaje de tenencia de esa organización. Es ahí donde yo puedo decir. Luego, el enfoque de control financiero, es decir, que dirijo las políticas financieras para obtener beneficios económicos, si sí o si no, dependiendo del porcentaje de control financiero, es que defino cuál es el porcentaje de gases de efecto invernadero. Y el enfoque de control operacional es que si tengo autoridad para introducir o implementar políticas operativas, si sí, 100%, si no, 0%. Depende pues mucho, pero de nuevo, el enfoque más utilizado es el enfoque de control operacional, donde yo básicamente lo que quiero calcular en verdad es que tengo control en la operación de una organización independiente del tipo de organización que sea. Pero entonces yo, al escoger el enfoque del cual voy a definir los límites organizacionales, tengo que aplicar ese mismo enfoque a toda la organización y justificar cada una de las exclusiones o inclusiones que vaya a hacer. Otro ejemplo clásico es, por ejemplo, yo estoy en un edificio arrendado y mis oficinas quedan en el tercer piso y resulta que yo le pago el arriendo completo al edificio. Entonces yo no pago, yo no sé cuánto estoy consumiendo específicamente de electricidad, por ejemplo. Entonces lo que yo hago es pedirle al arrendador como, bueno, ¿usted cuánto está pagando de electricidad? Y hacer un promedio de que si el edificio tiene 5 pisos y yo solo estoy en el tercer piso, divido el total de ese consumo de energía en 3, más o menos, y justifico pues que solo voy a incluir este porcentaje porque pues todo el edificio no es mío, porque yo no tengo el control de todo el edificio. Entonces, eso es un ejemplo puntual de cómo definir. O, por ejemplo, cuando yo estoy tercerizando el servicio de transporte. Yo no tengo el control sobre la operación del servicio de transporte, porque, por ejemplo, yo contrato una empresa para que mueva a mis empleados y le pago una tarifa completa y demás. Entonces, ni el empleado, ni el conductor, ni el carro es mío, ni pago por el combustible porque yo pago un servicio completo. Pero el ejercicio es diferente cuando yo lo que estoy alquilando es el carro y el empleado y el combustible lo estoy poniendo yo. Entonces, eso es un ejemplo puntual también de diferencia en el control operacional. A pesar de que el carro es alquilado, yo sí tengo el control sobre el carro porque yo estoy pagando la gasolina y estoy pagando el conductor. Pero si yo alquilo completa el servicio, pues ahí ya no lo incluyo porque ya le estoy pagando a la empresa y la responsabilidad de esas emisiones va a ser entonces de la empresa a la que estoy contratando, como para que lo tengamos claro. ¿Tenemos más preguntas hasta el momento, Natalia? Sí, tenemos dos. Preguntan, ¿el control puede ser por acciones financiero o No. control operativo? ¿Se define un solo control de los tres? Sí, se define un solo enfoque para la selección de límites operacionales. Entonces, por eso yo les decía que cuando uno define cuál es el enfoque para definición de límites organizacionales, uno aplica el mismo enfoque en toda la organización y solo uno. Yo digo, si voy a hacer el enfoque de participación accionaria, pues entonces yo defino que voy a hacer el cálculo de toda la participación. O si voy a hacer bajo el enfoque de control financiero o bajo el de control operacional. Mi recomendación personal es que escojan el enfoque de control operacional, es el más utilizado, es el más justificable porque así podemos justificar de una manera mucho más sencilla, por ejemplo, las exclusiones, porque pues no tengo el control operacional de esa operación, por así decirlo. Listo. Y otra pregunta dice, cuando una empresa tiene el manejo administrativo de otra empresa del grupo, pero sus finanzas y contabilidad son llevados por separado, ¿cuál enfoque se recomienda? Depende de cuál es el interés. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen el control administrativo, yo creo que eso hace referencia a control operacional, supongo, porque puede ser así más o menos. Y lo que quieren es, a pesar de que ustedes no toman las decisiones financieras de la organización, pero sí están operando esa organización, yo escogería el control operacional porque lo que quiero saber es cuál es el impacto ambiental de la operación de mi organización. Entonces, yo escogería el enfoque de control operacional. ¿Tenemos más preguntas? Sí, pero pues la mayoría está enfocado como a la claridad de los enfoques. Entonces hay otra que dice, entonces si mi empresa tiene tercerizado el servicio de transporte de producto terminado, por ejemplo, es decir, los vehículos son de otra empresa, ¿no debería contabilizar esas emisiones? Es que depende de nuevo del enfoque al que yo escoja. Por ejemplo, bajo el enfoque de control operacional, si yo tercerizo todo el servicio, no lo debería incluir en alcance uno y ya
después de que hablemos de los enfoques de limitación de límites operacionales, les vamos a hablar de los límites organizacionales, vamos a hablar de los límites operacionales. No se incluye en alcance 1 porque no son emisiones directamente responsabilidad mía, sino son emisiones alcance 3 que son de la empresa tercera que yo contraté. Entonces, de nuevo, el enfoque, es el ejemplo de transporte es el más común a la hora de definir límites organizacionales. Si yo no tengo el control de la operación de ese servicio, no lo debería incluir en mi inventario desde alcance 1. ¿Por qué? Porque yo no estoy controlando esa operación. Yo no soy el responsable. De hecho, yo le estoy pagando a un tercero para que ese tercero haga ese servicio. Entonces, es responsabilidad de ese tercero hacer esa, digamos que es dueño de esas emisiones porque yo le pagué a usted. Entonces, esas emisiones son suyas. Entonces, depende del enfoque, es que yo incluyo en cada uno de los alcances que vamos a hablar más adelante. De nuevo, resumen. El enfoque de participación accionaria, yo defino los límites de acuerdo al porcentaje de tenencia de una organización. El enfoque de control financiero, si yo dirijo las políticas financieras para obtener beneficios económicos, si yo soy el que toma las decisiones financieras. Y el de control operacional es si tengo autoridad para introducir e implementar políticas operativas, es decir, si controlo la operación de una organización. El más utilizado a la hora de definición de límites organizacionales es el enfoque de control operacional, porque yo lo que en últimas quiero obtener es las emisiones totales de la operación de mi empresa como tal. Entonces, por eso es que recomiendo personalmente utilizar el enfoque de control operacional. ¿Y cómo se hace? Básicamente lo que yo debo hacer es decir, bueno, voy a definir los límites organizacionales. Yo me siento y reviso mi organización. Voy a incluir el 100% de la operación de mi organización bajo el enfoque de control operacional. Yo controlo la operación de transporte, sí o no. Si no controlo la operación de transporte, sino que la tercerizo, eso no debería incluirlo en mi límite organizacional en alcance 1, sino en alcance 3, que ya más adelante hablaremos qué rayos es alcance 1, 2 y 3. ¿Listo? Como para que tengamos claridad de esto. Este es el primer paso, porque de aquí es que parto, perdón, a identificar qué o no incluir en mi inventario. Espero que haya podido tener un poco más de claridad. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Natalia? No, lo que te digo, todas están muy relacionadas a, y si incluyo, y tal vez si esto me aplica o no, pero Listo. digamos que al correr de tu presentación esas dudas se irán aclarando. Vale, perfecto. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces, por ejemplo, para el enfoque de participación accionarias, ¿qué emisiones incluiría bajo el enfoque de participación accionaria, teniendo en cuenta que una organización tiene 25% de participación accionaria, tiene control financiero y no tiene control operacional? De una fábrica A que tiene 1.000 toneladas de dióxido de carbono o genera 1.000 toneladas de dióxido de carbono al año, bajo el enfoque de control de participación accionaria sería 250 toneladas de dióxido de carbono al año. ¿Por qué? Porque la organización es dueña de esta fábrica, y no, ni siquiera, miren que ya no hablo de empresa, sino de fábrica, es dueña de esta fábrica, pero solo en un 25%, a pesar de que no tiene control, de que tiene control financiero, pero no tiene control operacional. Yo, como escogí el enfoque de participación accionaria, el 25% de sus emisiones totales van a ser mi propiedad. ¿Listo? Para que lo tengamos muy claro. Ahora bien, bajo el enfoque de control financiero, yo tendría el 100% de estas emisiones, es decir, el 100.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Y bajo el enfoque de control operacional no tendría emisiones asociadas a esta fábrica porque yo no controlo la operación de esa fábrica, a pesar de que sea el dueño. ¿Listo? Que tengamos claro. Ahora bien, bajo el enfoque de control financiero, de nuevo, como yo tengo el control financiero completo de esta fábrica, pues lo que voy a hacer es que las 1.000 toneladas de dióxido de carbono que genera esta fábrica van a ser mías, es decir, mi responsabilidad. Pero, por el contrario, si yo no tengo el control operacional de esta fábrica, mis emisiones totales de esta fábrica serían 0, a pesar de que yo sea el dueño. ¿Por qué? Porque pues yo justifico que yo no estoy operando esa fábrica, sino que la operación de esa fábrica está en otra responsable. Y es ahí donde yo especifico
cuáles son las operaciones que debo incluir o que no debo incluir en mi inventario de gases de efecto invernadero. Yo sé que esto a veces suena un poquito etéreo, pero son diferentes enfoques y es la forma como yo defino qué incluir y qué no incluir en mi inventario de control de inventario de gases de efecto invernadero. Ahora bien, volvemos al primer ejercicio. ¿Cuáles son las emisiones de Global Cement? Entonces, en el caso hipotético de que Global Cement tiene es un consorcio que tiene tres empresas específicas y Global Cement tiene el 100% de la participación accionaria y control operacional de Phil Cement, tiene el 50% de propiedad de cementeros y además de eso tiene el 100% de participación accionaria y control financiero y operacional de National Cement. Depende del enfoque. Por ejemplo, bajo el enfoque de participación accionaria, el total de emisiones de Global Cement sería solamente de 13.500, ya que solo controla el 50% de cementerios. Bajo el enfoque de control operacional sería 16.000 porque tiene el control de la operación de las tres subempresas. Y bajo el enfoque de control financiero tiene 16.000 toneladas porque tiene el control financiero de las tres empresas. Pero bajo el enfoque de control operacional solamente debería ser 11.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente porque solamente controla solamente controla la operación de dos de las empresas. ¿Listo? Esto para que tengamos claro. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta para la consolidación o la selección de un enfoque de consolidación? Lo que tenemos que tener en cuenta es la realidad comercial de la organización. Por eso, cuando empezamos a hablar de inventario de gases de efecto invernadero, lo que yo les decía es que es súper importante que la persona que vaya a ser el responsable del inventario de gases de efecto invernadero conozca a profundidad la organización y conozca su realidad comercial, entienda cómo funciona una organización, porque si no entiende cómo funciona la organización, pues le va a quedar muy difícil escoger el enfoque adecuado y definir los límites organizacionales. Además, la influencia sobre la reducción de emisiones. ¿Qué influencia de verdad tiene la organización en la toma de decisiones de reducción de emisiones? ¿Cuáles son los requerimientos regulatorios y cuáles son los programas de gases de efecto invernadero? ¿Cuál es la gestión de responsabilidad y cuál es la gestión de riesgo? Además, que conozca la contabilidad financiera de la organización. Si uno no conoce la contabilidad financiera, es muy difícil definir esos límites organizacionales. Además, entienda la gestión de la información y el seguimiento del desempeño. Además, también conozca los costos administrativos y acceso a datos y que conozca la integridad de los reportes financieros, por ejemplo. Esas son una de las formas en que nosotros podemos calcular o entender de mejor manera el mejor enfoque para definir los límites de mi organización. En resumen, los límites organizacionales determinan qué partes de la organización se incluyen en el inventario y en qué porcentaje se deben incluir. Además, los límites organizacionales se pueden basar en un enfoque de consolidación de participación accionaria o en un enfoque de control. También las emisiones totales contabilizadas pueden variar significativamente dependiendo del enfoque de consolidación. Entonces, es muy importante entender que dependiendo del enfoque que yo escoja, las emisiones totales van a variar. Porque si yo tengo control financiero o tengo control operacional, pues esto va a variar. Y además, las organizaciones pueden utilizar ambos enfoques para obtener digamos, una evaluación exhaustiva de sus emisiones. Es decir, lo que yo puedo hacer es hacer un análisis bajo el enfoque de límites de control operacional y uno bajo el análisis de límites de control financiero para ver cuál es la diferencia. Pero para empresas pequeñas en general, esto pues no tiene mucha diferencia porque pues, por ejemplo, las empresas pequeñas tienen control completo de su operación y tienen control completo de sus decisiones financieras. Entonces, en verdad, esto es más para empresas muy grandes, pero para empresas pequeñas la definición de límites, digamos que es mucho más sencilla. Les repetimos el listado de asistencia, por favor. Escaneen, recuerden que el listado de asistencia solo está abierto hasta las 12 del día. Si usted no llena el listado de asistencia durante esta sesión, pues lo lamentamos, pero no va a estar incluido en la lista de asistencia. Por eso les damos la opción de escanear el código QR o colocar este link de asistencia. Mientras que vamos escaneando el listado de asistencia, ¿tenemos preguntas hasta el momento, Natalia? Sí, Andrés. Bueno, creo que llegó al punto en que los participantes han confundido los límites operacionales con los alcances.
Ok. La sugerencia que les he dado es estar un poco atentos a la presentación porque eso se va a aclarar más adelante. Alguien me escribía que si no era poco objetivo no seleccionar todas las fuentes de emisión, tal vez las que fueran más significativas dentro de los límites operacionales. Pero es que, bueno, hay que definir una cosa. Una cosa son los límites organizacionales y otra cosa son límites operacionales. En los límites organizacionales, lo que yo debo decir es hasta dónde llego en mi organización, más no las fuentes de emisión. Porque cuando yo determino fuentes de emisión, es que yo determino qué incluir y qué no incluir. Pero esto es diferente. Es diferente los límites de la organización que los límites de la operación. Entonces, para que lo tengamos claro. Complementando Porque tu respuesta, perdóname, te interrumpo, también es importante aclarar que de del buen ejercicio que se haga en este inventario, será mucho más ágil el proceso de verificación. Y eso también se va a ver en el proceso de este programa. Después de que una organización realiza su inventario, definiendo los límites, los alcances, las fuentes de emisión y toda esta información relevante para el cálculo de la huella, se procede con una actividad que se llama verificación de ese inventario. Si el inventario no se realizó bajo los criterios de la metodología establecida, pues fácilmente el inventario no va a ser verificado. exacto. Entonces, Entre más específico, más puntual se haga toda esta delimitación, será mucho más fácil el proceso de verificación. Era eso, Andresito. muchas gracias, Natalia. En efecto, si una organización no define cuál es el enfoque que utilizó para definir sus límites organizacionales en el reporte de gases de efecto invernadero, pues no va a pasar el proceso de verificación y no va a obtener la certificación. Entonces es bien importante que nosotros definamos cuál es el enfoque que vamos a escoger y luego de que definimos el enfoque de límites organizacionales, ahora sí definimos el enfoque de límites operacionales. Pero para eso les vamos a hacer un ejercicio número 2 y de nuevo les pedimos que escaneen este código QR o sigan el link que ya les va a poner Natalia en el chat para que lo puedan seguir. Y mientras tanto, mientras que las personas van ingresando al ejercicio número 2, ¿hay alguna otra pregunta, Nata? Dame un segundo, coloco el enlace y ya te lo leo. Dame un Perfecto. segundito, por favor. Dame un segundo, ya me llevo el enlace del segundo Mentimeter. Y ya te leo qué preguntas hay. Listo, ya está publicado el enlace del segundo ejercicio. Carolina pregunta, en una misma edificación prestamos los servicios de educación formal y luego de unidad de extensión, deportes y extracurriculares. Entonces mis consumos son consolidados. ¿Defino entonces el enfoque para las dos empresas? Depende, porque si tú no tienes, o sea, lo que vas a hacer, tu cálculo de huella de carbono es de tu empresa, por ejemplo, de la empresa que tiene servicios de educación, pues entonces yo solo debería incluir el consumo de energía durante el tiempo que estoy dando clases de mi empresa, porque yo solamente voy a escoger mi empresa. Si lo que quieres hacer es el ejercicio de cálculo de huella de carbono de las dos empresas, pues entonces ahí defines los porcentajes que va para cada uno, pero eso depende de cuál es el enfoque los objetivos de cálculo de huella de carbono que voy a hacer. Hacemos una aclaración sobre el tema de la asistencia y es que solamente lo deben diligenciar una vez. Nosotros publicamos constantemente los enlaces y el código QR para que las personas que se van uniendo lo puedan diligenciar, pero solamente lo diligencia una vez cada persona, por favor. Gracias por la pregunta. Listo, entonces ahora en el Mentimeter nos preguntan cuáles son los enfoques de consolidación. Vamos a ver, son enfoques de control operacional, enfoques de control financiero, participación accionaria. Accionaria, muy bien. De nuevo, cuando uno está definiendo los límites organizacionales, solo escoge uno de estos enfoques, sea el enfoque de participación accionaria, sea el enfoque de control operacional o sea el enfoque de control financiero. Entonces, recortemos eso, solo escogemos uno de los enfoques y especificamos los límites organizacionales de acuerdo em, a las realidades pues, de la organización. ¿Listo?
Vamos a ver si hay algo más. Ahora, en la siguiente pregunta, ¿cuál es el enfoque que usted usaría en su organización? Ahora bien, vamos a ver. Enfoque de control operacional, enfoque de control operacional, enfoque de control operacional. Hay una persona que dice enfoque de control financiero, participación accionaria. Es bien interesante el enfoque de participación accionaria porque, por ejemplo, si yo tengo el 100% de las acciones de una organización, a pesar de que no controle la operación, lo debo incluir. Entonces, es bien interesante. Recordemos esto bien. Aún así, al finalizar esta sesión, vamos a tener un ejercicio de foro donde ustedes pueden colocar todas las preguntas que quieran y durante el transcurso de esta semana, pues yo les voy a ir contestando esas preguntas. Por eso les invitaba hoy a que ingresáramos a Moodle porque Moodle es la herramienta donde podamos a poder tener más interacción más allá de esta sesión. Entonces, en efecto, la respuesta más común hasta el momento ha sido el enfoque de control operacional. Y en efecto, es el que más se utiliza en términos generales en la definición de límites organizacionales. Listo. Vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos y a las 11 de la mañana volvemos. Pero antes del break, ¿tenemos alguna pregunta, Natalia? Sí, Andrés. Si los diferentes accionistas tienen enfoques diferentes, ¿no se duplicarían las mediciones? Esa es una muy buena pregunta y más adelante en la presentación vamos a hablar de la doble contabilidad, pero resulta que no, porque por ejemplo, si yo voy a hacer enfoque de control operacional y mi otro organizador tiene enfoque de control financiero, yo tengo que reportar cuál es la organización y cuáles son los límites que voy a definir. Y lo ideal es que todos los miembros de la organización, a pesar de que son diferentes empresas que participen, conozcan el proceso y la ideal es que se pongan de acuerdo. Por eso no se puede definir, a pesar de que una empresa tenga participación accionaria de diferentes organizaciones, es una misma empresa y es un cálculo de huella de carbono para esa misma empresa, entonces debería comunicarse a todos los cuál es el enfoque que se va a utilizar para la selección de ese enfoque de selección, o de enfoque de límites organizacionales. Vale, Jenny Pineda pregunta, ¿cuál sería el principal criterio para seleccionar el enfoque de control financiero o control operacional si se tiene el control en ambos? Si se tiene control en ambos, depende pues de la visión de cada organización. En esto no hay como un criterio para definir cuál es el enfoque más adecuado, porque por ejemplo en este caso yo tengo control operacional y control financiero, entonces cualquiera de los dos el resultado sería el mismo. Por eso digo que esto es más para empresas un poquito más grandes, para empresas pequeñas, donde tengo el 100% de la operación y el 100% del control financiero, pues cualquiera de los dos aplicaría. Listo. Cuando las organizaciones son propiedad horizontal, ¿el enfoque accionario es funcional? Em, Depende, de nuevo, depende porque si es de participación accionaria y lo que yo quiero es calcular la huella de carbono de una organización y solamente le calculo el porcentaje de una organización, entonces solo lo que voy a calcular es lo que le pertenece a otra organización del porcentaje total de esa organización. Entonces lo ideal en este caso sería mejor seleccionar el enfoque de control de operación de esa organización y determinar la huella de carbono de esa organización. El enfoque de control de participación accionaria es más para organizaciones muy grandes que tienen diferentes operaciones en diferentes organizaciones más pequeñas. Listo. Y preguntan, ¿el enfoque de control operacional lo puedo definir también para un evento? Sí, pero la metodología de eventos es un poquito diferente. Y recordemos que en este curso vamos a aprender huella de carbono organizacional, pero para un evento también puede tener este mismo enfoque, pero la metodología es un poquito diferente. Y la ISO que se aplica para huella de carbono de eventos es diferente. Es ISO 14064-4, si no estoy mal. Listo. Listo. Entonces, a las 11:02 nos vemos nuevamente.
Bueno, volvemos entonces a hablar ahora un poquito de límites operacionales. En resumen, límites organizacionales, ¿cómo defino los límites de mi organización en cuanto a qué voy a incluir o, no, o qué no voy a incluir en el inventario de gases de efecto invernadero? Ahora bien, los límites operacionales es otro cuento diferente y es que los límites operacionales determinan qué fuentes de emisión incluir, qué fuentes, y además determina cómo categorizar las emisiones. Entonces, en el primero es qué operaciones incluir o no incluir, y en el segundo, en los límites operacionales, es qué fuentes incluir y dónde las voy a categorizar. ¿Y qué rayos es esto? Pues básicamente, por ejemplo, tengo una empresa matriz que tiene empresa A, empresa B, empresa C. Los límites organizacionales representan a la empresa y los límites operacionales representan qué incluyo de estas empresas en el inventario. Por ejemplo, flota marítima, planta de generación, edificio propio controlado, flota vehicular, fábrica arrendada, edificio propio controlado y de esta forma llego a las emisiones directas o indirectas de esta organización. Esto es bien chévere, por eso les decía que los límites organizacionales para una empresa pequeña es muy sencillo de definir porque básicamente voy a definir todo lo que tenga control en la operación o todo lo que tenga control en financiero. Y los porcentajes de participación accionaria es muy sencillo para las empresas pequeñas porque si escojo ese enfoque, básicamente tengo que incluir todo, pero es muy sencillo. Ahora bien, viene lo que es un poquito más, digamos que enredado, que son los límites operacionales, que es ya qué fuentes de emisión y en dónde las categorizo. ¿Por qué son importantes los límites operacionales? Porque básicamente yo determino qué fuentes de emisión incluir. Es lo que defino en límites operacionales. ¿Qué emisiones incluyo y dónde las incluyo? Además, también me permite clasificar fuentes y evitar doble contabilidad. Y es lo que preguntaban ustedes de que, ay, pero si estas emisiones son de esta empresa, yo las debo incluir en dónde. Pues básicamente aquí es ya donde yo digo dónde la incluyo y aquí es donde hablamos de doble contabilidad. Porque una cosa es alcance 1, que son mis emisiones directas y que son directamente mi responsabilidad, y otra cosa son alcance 2 y alcance 3, que son emisiones indirectas. Uno por energía y el otro cualquier otra emisión indirecta. Y resulta que en el reporte de emisiones, cuando yo muestro que la mayoría son de alcance 3, pues esas emisiones técnicamente tendría que empezar a revisar qué debo compensar y qué no debo compensar. Además, también proporciona información más útil a los interesados. Cuando yo clasifico mis límites operacionales de qué incluir y en qué alcance incluyo, pues es mucho más fácil definir cuáles son las que tienen mayor responsabilidad. Para ayudar también a gestionar riesgos y oportunidades a lo largo de la cadena de valor. Cuando yo empiezo a definir mis límites operacionales, ya digo como, bueno, es que esto es muy sencillo porque esto es alcance 1 y digamos que el principal fuente de emisión son de alcance 1 en tal parte de la operación. Esto es muy útil. En la primera parte de límites organizacionales defino qué incluyo, cómo lo incluyo, y en la segunda parte de límites operacionales defino qué fuentes de emisión y dónde, en qué categoría de las fuentes de emisión debo incluir. ¿Listo? Para que tengamos eso todos muy claro. La determinación de límites operacionales pretende identificar las fuentes de emisiones asociadas a las operaciones y además las clasifica como directas o indirectas. Y ya les explicaré qué rayos es una emisión directa y qué rayos es una emisión indirecta. También categoriza el alcance de las emisiones, es decir, si es alcance 1, alcance 2 y alcance 3, porque resulta que alcance 1 son emisiones directas, alcance 2 emisiones indirectas por consumo de energía y alcance 3 otras emisiones indirectas. Entonces, primero, tenemos una fábrica que genera unas emisiones de gases de efecto invernadero, y tenemos una planta generadora de energía, propiedad de una empresa de servicios, y tenemos un servicio de mantenimiento que es propiedad de otra organización. Las emisiones directas son las emisiones de fuentes propias o controladas por la organización que reporta de acuerdo a sus límites organizacionales. Entonces, las emisiones indirectas son las emisiones resultantes de la actividad de la organización declarante, pero se producen en fuentes de propiedad o controladas por otra organización. Es decir, no tengo control sobre, sobre esas emisiones y no puedo, digamos que, definir cuáles, hacer acciones de mitigación que realmente cambien los niveles de emisiones asociados a esa actividad específica. Bueno, emisiones directas, emisiones de fuentes propias o controladas por mi organización o por la organización que va a hacer el reporte de emisiones. Y emisiones indirectas, emisiones resultantes de las actividades de la organización declarante, pero que se producen en fuentes propiedad o controladas por otra organización. ¿Listo? Que, por ejemplo, emisiones indirectas, básicamente, yo tercerizo mi servicio de transporte
le pago a una tercera empresa y resulta que esas emisiones, a pesar de que no son directamente propiedad mía, no son directas, sí son emisiones que son responsabilidad mía en el sentido de que son necesarias para la operación de mi empresa. Ese es un ejemplo muy claro. En el ejemplo de la maquila, a pesar de que yo le pague a un tercero por una fabricación de un producto, tendría que buscar el factor de emisión por el producto. Entonces le tengo que exigir a mi tercero como, bueno, usted cuántas emisiones está generando por la emisión de este producto. Entonces, básicamente, ¿cómo funcionaría? Entonces, los podemos categorizar como emisiones indirectas y emisiones directas. Entonces, aquí en el ejemplo que les estoy colocando, esta fábrica tiene el servicio de mantenimiento, propiedad de organización. Entonces, las emisiones del mantenimiento van a ser alcance 3 o emisiones indirectas, y la energía que consume la organización también son emisiones indirectas porque él no está generando la energía dentro de su organización. ¿Listo? Entonces, básicamente uno puede clasificar las emisiones en 3 alcances de acuerdo a de acuerdo a GHG Protocol. Las emisiones directas todas son alcance 1, las emisiones indirectas son alcance 2 y alcance 3. En ISO 14064, en la actualización de 2020, ya no se llama alcance 1, alcance 2 y alcance 3, sino que en emisiones directas se llama categoría 1, y las emisiones indirectas, alcance 2 es categoría 2, y alcance 3 se subdivide en categoría 3, 4, 5 y 6, pero básicamente es la misma estructura, es una cosa más semántica en la diferenciación. Y para las personas que están interesadas en la certificación de carbono neutralidad, cuando uno hace un reporte de emisiones, un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero bajo la metodología de GHG Protocol, esta es completamente homologable y los verificadores de ISO 14064, de todos los verificadores que existen, aceptan esta metodología que estamos utilizando aquí. ¿Listo? Entonces, emisiones directas de alcance 1. Básicamente, las emisiones directas de alcance 1 son emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de una organización que posee o controla. Un ejemplo clásico son la generación de electricidad o vapor dentro de la fábrica, el procesamiento físico-químico de productos, el transporte de materiales, productos y residuos, además y empleados, y las emisiones fugitivas. Esto es alcance 1. Y además también deben ser incluidas en el inventario, son requeridas. Es decir, alcance 1 siempre tiene que uno reportar sí o sí. Entonces, alcance 1 todo lo que pase dentro de mi casita o que sea directamente propiedad mía. Por ejemplo, yo tengo un carro y ese carro lo tanqueo semanalmente. Entonces, ese carro y esa gasolina, las emisiones de ese carro y de esa gasolina son responsabilidad mía, por lo tanto, debería ser alcance 1. Emisiones fugitivas. Resulta que yo tengo unos equipos de refrigeración y esos equipos de refrigeración, de nuevo, son míos. Y esos equipos de refrigeración los hago un llenado de gas refrigerante anualmente. Hago ese llenado porque básicamente ese gas se va escapando poco a poco. Entonces, el reporte que hago es el total del gas recargado, porque es básicamente el gas que se escapó, y esas emisiones son alcance 1. Y busco el gas que voy a reportar y eso es alcance 1. Entonces, eso es alcance 1. Y hay muchos otros ejemplos de alcance 1, pero esos son como los más clásicos de alcance 1. Otro ejemplo de alcance 1, resulta que yo soy una empresa de ganadería y tengo 5 vacas. Pues esas vacas son de mi propiedad y la fermentación entérica de esas vacas es responsabilidad mía, eso sería alcance 1. ¿Listo? Otro ejemplo de alcance 1. Yo tengo extintores en mi extintores Socaflan que tienen unos factores de emisión asociados. Pues básicamente tengo 3 extintores y los recargo una vez al año. Pues esa recarga la tengo que reportar y eso también es alcance 1. ¿Tenemos alguna pregunta hasta aquí, Natalia? Sí, señora. María T. Alfonso pregunta. ¿Y cuando tengas plantas y generadores, esa generación de energía también entraría en el alcance 1?
Sí, por ejemplo, si yo tengo una planta de generación de energía diésel dentro de mi organización y el combustible yo lo estoy comprando y la planta es mía, eso es alcance uno, eso no es alcance 2, porque eso ya es alcance uno. Yo no le estoy pagando a un tercero para que me venda energía, sino que esa energía la estoy generando dentro de mi planta, entonces es alcance uno. Pero, por ejemplo, si es energía eléctrica, si es energía solar, pues eso no debería tener emisiones, porque ¿qué emisiones genero generando energía solar? Pues cero. O si tengo una planta de generación hidroeléctrica, pues tampoco. Entonces, dependiendo mucho pues del combustible. ¿Listo? ¿Alguna otra Listo. pregunta? Sí, Alexandra pregunta, si los trabajadores, ejemplo, comerciales se desplazan en sus motocicletas, ¿esto sería alcance 3? Depende. Si tú le das al empleador, al empleado en su motocicleta una plata para el combustible, eso debería ser alcance uno, a pesar de que la moto no sea tuya o no sea de tu organización. Pero si tú le pagas al trabajador una tarifa completa dentro de la cual se incluye el combustible, no se incluye combustible, eso debería ser alcance 3. Vale, aquí hay una pregunta muy particular y es, ay, espérenme que se me perdió. Mi empresa es empresa de fabricación de muebles. ¿Las emisiones están dadas por el consumo de cada lámina de madera o por el sobrante de cada lámina? Por el consumo de cada lámina de madera, pero tú compras esa lámina de madera, entonces esa lámina de madera tendrías que buscar el factor de emisión asociado a la generación, a la fabricación de cada lámina de madera, y como tú ya la compras hecha, eso debería ser alcance 3. Pero, por ejemplo, la energía eléctrica utilizada o la gasolina utilizada en las máquinas para la transformación de esa madera, dependiendo del tipo de combustible, por ejemplo, si es gasolina, eso debería ser alcance 1, pero si es energía eléctrica, es alcance 2. Gracias. Hay una pregunta sobre los extintores. ¿Qué tipo de extintores entran en el alcance 1? Todos los extintores. Hay unos extintores que no generan emisiones, que creo que son los extintores ABC. No ¿Tú me ayudas, Natalia? ¿Son los ABC los que no Los generan? CO2. Los de CO2. Los de CO2 sí se incluyen, los de Socaflan creo que también se incluyen, pero los ABC no se incluyen porque esos no generan emisiones. Los multipropósitos no se incluyen. Eso, gracias, Natalia. Pero ¿cómo se llama? Los extintores de CO2 sí se deben incluir. Tú tienes que revisar la ficha técnica de tu extintor para saber qué tipo de gas está utilizando ese extintor y saber si se incluye o no se incluye en el inventario. Por ejemplo, también son alcance uno los equipos de refrigeración, que es el ejemplo que les daba. Entonces, por ejemplo, yo tengo una nevera y esa nevera la tengo que recargar de, no sé, HF6 anualmente. Y ahí busco el factor de emisión de ese gas y lo reporto anualmente y eso es alcance uno porque es mi nevera y está en mi casa. ¿Listo? Listo, si quieres la última pregunta para que continuemos Dale. con la presentación. Santiago Sánchez pregunta, si mi compañía tiene presencia en un centro comercial y o edificio en donde hay más empresas, el consumo de combustible por plantas eléctricas, ¿cómo sugieren calcularlo, dado que se tiene Por la recarga de porcentaje. combustible de manera general? En este caso es muy sencillo, tú conoces el área comercial de tu empresa, ¿verdad? Entonces tú le preguntas al señor de la planta, del centro comercial, como cuánto combustible consumiendo. Y él te va a decir, no sé, 10 litros, 10 galones de gasolina al día. Y resulta que tu área comercial solamente es de 10% del total del área del centro comercial. Entonces yo solamente voy a reportar un galón de combustible al día, pero tengo que justificar el origen de esos datos y justificar por qué no estoy reportando 10 galones sino un galón, y es que resulta que yo soy responsable del 10% del área total pues, del centro comercial. Por lo general se hace una regla de tres relacionada a un porcentaje de áreas o de consumo, dependiendo pues de cada caso. Listo. Entonces, esto ya tenemos claro. Alcance 1 son las que yo soy directamente responsable. Una cosa bien particular y es que las emisiones de origen de biomasa tienen que ser reportadas aparte porque resulta que la biomasa, em, las emisiones de biomasa tienen una particular, es que la biomasa absorbe dióxido de carbono del aire, entonces se reportan de manera diferente. Y algunas emisiones provenientes de la combustión de biomasa son, por ejemplo, combustión de madera, combustión de etanol o otros biocombustibles. Entonces, estas emisiones de biomasa se deben reportar de una manera diferente. Son alcance 1, efectivamente, pero son alcance 1 de emisiones generadas de biomasa.
Entonces, se reportan, digamos que de manera separada de los alcances, porque básicamente el CO2 es secuestrado en un cultivo. Y además, las emisiones de óxido nitroso y de metano se reportan normalmente dentro de los alcances porque el óxido nitroso y el óxido nitroso y el metano son secuestrados durante el cultivo también. Entonces, por eso las emisiones de biomasa, cuando por ejemplo yo tengo combustión de madera, las tengo que reportar de una manera diferente. Y esto es muy sencillo de ver en la herramienta que ustedes ya tienen disponible en ¿cómo se llama? En el Moodle, y es que hay una pestaña completa de biomasa, de combustible de biomasa. Entonces acá uno empieza a revisar y hay posibilidad de reportar biodiesel de palma o, no sé, por ejemplo, combustibles sólidos, acá está bagazo y demás. Entonces es muy sencillo reportar que los consumos de biomasa deben ser reportados de una manera diferente al alcance. ¿Listo? Continuamos entonces. Ahora, las emisiones indirectas por uso de energía. Resulta que cuando yo estoy consumiendo energía, yo estoy generando emisiones porque en Colombia, a pesar de que tenemos una matriz energética muy limpia y somos el sexto país con la mejor matriz energética limpia del planeta, aún hay plantas de generación de energía con combustibles fósiles. Entonces, la energía que consumo de la red nacional tiene un factor de emisión asociado. Y esas emisiones indirectas se generan pues de la energía consumida de las operaciones de la organización. Para organizaciones basadas en oficinas, el alcance 2 por lo general siempre es significativo, porque resulta que, por ejemplo, una consultora casi no tiene alcance 1 porque no tiene carros o no tiene consumo de combustibles, entonces su alcance más importante es el alcance 2. Pero también puede ser reducido a través de eficiencia energética y de conservación. Y es para el inventario de gases de efecto invernadero es completamente necesario y requerido. Esto es muy chévere porque en Colombia es muy sencillo el factor de emisión de emisiones asociadas a la consumo de energía de la red. Y resulta que yo ya les había mostrado esta página que se llama el FECOP de la UDME, que nos da todos los factores de emisión para específicamente aterrizados a Colombia. Y acá, para electricidad, el último actualizado es el del año 2021, y el factor de emisión para el año pasado es de 126 kilogramos de CO2 por kilovatio hora consumido. Entonces lo que uno hace acá es muy sencillo porque en el reporte de la herramienta va uno acá a huella de carbono, va al alcance 2, que acá está muy sencillo, alcance 3, alcance 2, y reporta solamente los consumos de kilovatios hora consumido. Y ya la herramienta, pues cuando utilizan la herramienta les dará automáticamente los valores de emisiones de ese año. ¿Listo? Entonces, alcance 2 básicamente es consumo de energía por fuera de la energía, por fuera de la organización. Los tipos de productos de electricidad diferenciados. Resulta que hay muchos casos de muchas organizaciones que a pesar de que compran energía de la red, hay unas tasas de emisión específicas de acuerdo al proveedor. Hay una tasa nacional del Sistema Nacional Interconectado, pero hay casos específicos que, por ejemplo, EPM u otras empresas de servicios públicos le garantizan a usted que la energía que está consumiendo proviene de una fuente renovable de energía. Entonces, si yo tengo la trazabilidad de esa energía, pues no tengo que reportar emisiones asociadas al consumo de energía de alcance 2 porque yo puedo justificarle que es que mi proveedor de energía me está generando energía con fuentes no convencionales. Y por lo general hay certificados atribuibles a la energía. El más común es el REC. En Colombia el más utilizado es los REC, que son créditos de energía renovable. Pero existen otros garantes de energía como Renewable Energy Credits o Warranties of Origin, que es básicamente garantía de origen y demás. O sea, si usted en su organización tiene un certificado o su proveedor de energía le garantiza que su energía está siendo generada de una fuente no convencional de energía renovable, pues básicamente no tiene que reportar emisiones asociadas al alcance 2 porque su consumo de energía es renovable. También hay contratos directos, tales como acuerdos de compra de energía, donde los instrumentos o certificados atribuibles no existen, pero como hay un acuerdo de compra, esa energía pues no se tiene que reportar.
Y también hay un mix residual donde la tasa de emisiones se queda después de que los otros 3 elementos de información contractual se eliminan del sistema. Es decir, yo tengo operación en Antioquia, tengo operación en Bogotá y voy a hacer el cálculo de huella de mi huella de carbono de toda la organización y resulta que la energía de Medellín o la energía en Antioquia sí la tengo certificada de energía renovable, pero la de Bogotá no. Entonces tengo que reportar solamente la que consumo acá en Bogotá. ¿Listo? Este sí es muy sencillo. El alcance 2 es simplemente energía consumida. ¿Tenemos preguntas hasta acá? Sí, Andrés, Viviana Rincón pregunta. Si es una empresa que presta proyectos de servicios, debe ser que presta servicios de proyectos ambientales, ¿qué alcance tiene si debe desplazarse en aspectos comerciales para ofrecer la venta de bonos de carbón? ¿Qué alcance se tendría? Depende. Si la organización tiene un carro y le tanquea ese carro, eso es alcance 1. Pregunta, si mi empresa usa gas natural como combustible, ¿estaría en alcance 2? No, eso es alcance 1. Porque ese gas natural lo utilizo, a pesar de que lo compra un tercero, lo utilizo para mi operación. Eso es alcance 1. Si la empresa tiene instalados paneles solares, ¿cómo se podría reportar? No no se reporta porque lo que podrías hacer es que seleccionas un año base anterior a la instalación de los paneles solares y demuestras que los paneles solares fueron una acción de mitigación y que redujo las emisiones después de la instalación de esos paneles solares. Listo. Kimberly González hace una pregunta que aplica mucho a nuestra nueva realidad. En el caso que la organización funcione principalmente por teletrabajo, es decir, no asisten a las oficinas, ¿quiere decir que se tendría que revisar los consumos de energía de la persona en su hogar e incluirlos? Sí, esto es una muy buena pregunta porque eso ha sido una de las cosas más retadoras. Por lo general, lo que nosotros hemos hecho y lo que hemos recomendado hacer es que revisen la ficha técnica de los instrumentos que utilizan para trabajar y calculen las horas de trabajo. Por ejemplo, mi computador tiene un consumo de más o menos 1 kWh. Estoy inventando, tendría que revisar los datos de la ficha técnica, no sé si esto es verdad. Si mi computador tiene un consumo de 1 kWh es decir, de 1 kWh y trabajo durante 8 horas, pues básicamente voy a consumir 8 kWh. Entonces, lo que le reporto a la persona que está haciendo la huella de carbono de mi organización es que estoy consumiendo 8 kWh y eso es lo que debería reportar. Y si tengo 10 trabajadores, pues lo que te reporto diariamente serían 80 kWh y al mes, si tengo trabajo de lunes a viernes, serían pues hacer las multiplicaciones y la regla de 3. Es lo que nosotros recomendamos en ese caso. Pero no solamente utilizo computador, también puedo utilizar, por ejemplo, una lámpara. Entonces, reviso el consumo de kilovatios horas de mi lámpara y hago esa regla de 3 y justifico que esa es mi huella de carbono organizacional. Listo. Ya te leo la siguiente. Dice, para el segundo alcance, sí habría que tener el cálculo de huella cuando realiza un contrato de maquila con un tercero, y si la otra organización no tiene el cálculo y ni le interesa hacerlo, ¿cómo puedo yo calcular esa huella? De nuevo, cuando es un contrato de maquila, tú no lo debes incluir porque tú ya le pagaste al tercero para que haga el producto. Entonces, esto no es un consumo tuyo. Entonces, por lo cual, no deberías incluirlo en alcance 2. Lo que tú deberías incluir es, por ejemplo, en alcance 3, lo que yo personalmente haría sería decirle, bueno, ¿cuál es su huella de carbono total? Y hágame un indicador de huella de carbono por producto. Entonces, por ejemplo, yo le estoy contratando que usted me haga 5 sacos. Entonces, para esa generación de esos 5 sacos, a usted lo que yo le pago es, véndame los 5 sacos o hágame los 5 sacos o véndame 5 metros de tela. ¿Cuántas emisiones por cada metro de tela está generando? Y eso lo reportaría en alcance 3, más no en alcance 1 ni alcance 2, porque yo ya le pagué a un tercero para hacerlo. Listo. Preguntan, ¿una opción de mitigación de la huella de carbono podría ser adquirir estos certificados REX? Sí, en efecto, es muy buena pregunta, porque si yo venía consumiendo energía eléctrica normalmente, entonces lo que puedo hacer es comprar iREX y justificar que yo ya las emisiones de alcance 2 no están generando emisiones porque pues básicamente ya le compré a alguien un certificado de energía renovable. Eso es una acción de mitigación, aunque yo lo categorizaría más de acción de mitigación, una compensación. Listo. Podemos continuar. Listo.
Ahora bien, hay una conformidad requerida para la guía de alcance 2, que es una conformidad que actualizó GHG Protocol, y es que básicamente está impulsada a la desregulación, al incremento de la elección de consumidor y a nuevas opciones de compra. Y es que básicamente esto dice que la contabilización de electricidad adquirida debe cumplir los 5 principios del protocolo de GEI, que sean relevantes, integral, consistencia, transparencia y precisión. Es decir, ¿se acuerdan la sesión pasada que hablamos de los principios de contabilidad de huella de carbono? Cuando yo voy a hacer la contabilización de energía adquirida, debo tener en cuenta principalmente estos principios a la hora de comprar IREX, de buscar certificados de energía renovable o hacer esta cuantificación de teletrabajo por esta realidad. Entonces, si yo voy a decir que es que estoy reportando tanto consumo de energía eléctrica de los computadores, yo muestro la ficha técnica de mis computadores y como en los anexos del documento del inventario de gases de efecto invernadero, muestro las fichas técnicas de mis equipos para justificar que es que en verdad estoy utilizando esta energía. ¿Listo? Esto es bien importante. ¿Qué métodos de cálculo se utilizan para alcance 2? Básicamente hay métodos basados en la ubicación y basados en el mercado. ¿Qué hacemos nosotros personalmente? Utilizamos básicamente el basado en una ubicación que refleja la intensidad promedio de las emisiones en redes de las cuales produce energía. Y este es el que ya les acabo de mostrar, que está asociado principalmente a los factores de emisión de la UDME, porque esto me da un factor de emisión nacional de acuerdo al Sistema Nacional Interconectado. Entonces es muy sencillo. Y es muy importante que ustedes tengan en cuenta que este factor de emisión varía año a año dependiendo de la participación de energías renovables que hay en cada año de generación. Y acá en la herramienta nos especifica el año. Nosotros, ahorita antes que la suba, vamos a actualizar a 2021, que es muy sencillo, pero es muy sencillo que ustedes, dependiendo de su año base, escogen el año del factor de emisión. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Pero resulta que hay otras formas de calcular alcance 2, que básicamente es la metodología basada en el mercado, que refleja las emisiones de electricidad de las empresas que han elegido deliberadamente a través de certificados pues de certificados empaquetados o blended o unblended, certificados ciegos o no ciegos. Entonces, este es mucho más complejo, pero yo personalmente les recomiendo que utilicemos la metodología basado en ubicación. ¿Y a qué mercados aplicas? Básicamente el de basado en ubicación aplica a todas las redes eléctricas, pero el de basados en mercados son, digamos que aplicados a mercados que ofrecen opciones al consumidor de productos de electricidad o diferenciados o datos específicos del proveedor, como es el caso que les mencionaba en Antioquia, que tenemos APM, que ofrece un servicio específico de cálculo de energía que tiene certificación de energía renovable. Pros y contras de los métodos de cálculo, básicamente el de basado en ubicación refleja la generación y distribución actual o una específica, pero los contras son que ningún incentivo para reflejar compras o influencia de la oferta, hay un único medio para reducir las emisiones de alcance 2 a través del consumo y menos relevante para la toma de decisiones de compra. Pero el basado en el mercado refleja mejor los riesgos y oportunidades asociados a portafolios de proveedores y además también más relevante la toma de decisiones de compra. Y los contras es que compra voluntaria puede afectar el mercado, pero observa criterios de calidad. Por ejemplo, pero en Colombia no es tan usual los mercados de electricidad porque básicamente la mayoría de empresas consumen del SIN. Entonces básicamente yo les recomiendo que nos enfoquemos más en el método utilizado en ubicación porque ya tenemos factores de emisión nacionales y factores de emisiones específicos por compañía. ¿Cuándo deben ser utilizados los diferentes métodos? Pues para organizaciones con operaciones únicamente en mercados que no proporcionan datos sobre productos o datos específicos del proveedor o otros instrumentos contractuales, solo un dato de alcance 2 debe ser calculado y reportado con base al método de ubicación, es decir, para organizaciones, digamos que promedio.
Para organizaciones con cualquier operación en mercados que proporcionan datos sobre productos o datos específicos del proveedor en forma de instrumentos contractuales como IREX o otros específicamente, lo más usuales en la Unión Europea, en Estados Unidos, Australia, en algunos países de Latinoamérica. En Colombia apenas estamos empezando con unos ejercicios y los datos de alcance 2 deben ser calculados y reportados con el método basado en mercado y otro método basado en la ubicación. Pero, de nuevo, yo personalmente les recomiendo el método basado en ubicación porque nos permite revisar específicamente con los factores de emisión que muy juiciosamente ha publicado la UDME y que tiene en cuenta toda la generación en el país. Ahora bien, hablemos ahora sí de alcance 3, pero antes de entrar al alcance 3, ¿tenemos alguna pregunta, Nata? No, en el momento no. Perfecto. Entonces, en alcance 3 hablamos entonces de otras emisiones indirectas, es decir, todas las otras emisiones indirectas que no incluyan alcance 1 van a alcance 3. Los ejemplos más clásicos son el transporte de vehículos que no son propiedad o que no son controlados por la organización, es decir, que yo le pago a un tercero para que me haga el transporte y yo no le controlo ni al conductor, ni le compro la gasolina, ni nada. Entonces, yo eso lo reporto en alcance 3. También energía consumida durante el uso de productos de la organización por parte del cliente. Eso puede ser una posibilidad. La inclusión en el reportario, en el inventario de gases de efecto invernadero bajo GHG Protocol es opcional, pero, aquí hay un pero, resulta que con la actualización de ISO 14064 en el 2020, para la certificación es obligatorio el reporte y el cálculo de alcance 3. Entonces, a pesar de que GHG Protocol dice que es opcional, si usted quiere ser certificado en carbono neutralidad, es necesario pues que calcule alcance 3. Entonces, alcance 3, dependiendo de la cadena de valor, corriente arriba, básicamente aguas arriba, es emisiones de alcance 3, que son, por ejemplo, material, adquisición de materiales y preprocesamiento, por ejemplo, emisiones asociadas a inventarios. Emisiones de alcance 1 y alcance 2 son en la producción y corriente abajo o aguas abajo también son alcance 3. Básicamente distribución y almacenamiento, uso del producto y fin de vida. Por ejemplo, las emisiones asociadas específicamente a residuos son de alcance 3. ¿Listo? Entonces acá tenemos la imagen del GHG Protocol en relación a los alcances. Por ejemplo, alcance 1 básicamente son todas las operaciones de la compañía o los vehículos de la compañía. Alcance 3 son, por ejemplo, vuelos, el transporte de los empleados, no sé, como el consumo de energía o actividades externas. Alcance 3 es básicamente energía eléctrica. ¿Listo? Esto para que lo tengamos en cuenta. En la herramienta es súper sencillo. O sea, la herramienta es la vida hecha fácil. En la herramienta nos podemos ver, por ejemplo, el combustible de alcance 3 en el caso de que sea, por ejemplo, el transporte contratado, el consumo de refrigerantes cuando no está dentro de mi organización. Y acá en alcance 1 está también todas las categorías de las posibles emisiones. Si una fuente de emisión no está en esta herramienta que nosotros les pasamos, es responsabilidad suya empezar a buscar el factor de emisión y incluirla en esta herramienta. Esta tabla específicamente no está protegida y no tiene, digamos que, limitaciones a la hora de hacer el cálculo de las emisiones. ¿Qué les recomendamos nosotros por ahora? Empezar a ir categorizando las emisiones a las cuales yo voy a calcular. Es decir, empecemos a hacer una lista de las fuentes de emisión y también empecemos a analizar los límites organizacionales. ¿Cómo yo determino el alcance? Volviendo aquí, ¿cómo yo determino el alcance? Lo que yo puedo hacer para determinar si es alcance 1, alcance 2 o alcance 3 es determinado si tengo propiedad o control de la fuente de emisión. Si yo identifico una fuente de emisión dentro de mi organización y esa fuente de emisión es controlada o es propiedad mía, eso definitivamente es alcance 1. El ejemplo clásico, si tengo un carro y yo le compro la gasolina dentro de mi organización, eso es alcance 1. Si yo tercerizo el servicio de transporte, eso es alcance 3, perdón. También no determinado por el tiempo, el tipo de fuente de emisión. Es decir, el alcance no es por el tipo de fuente de emisión. O sea, si yo tengo una fuente de emisión, no importa qué tipo de fuente de emisión, eso no determina qué alcance puede ser.
Las mismas emisiones de la generación de energía de gases de efecto invernadero pueden ser contados como alcance 1 por la planta de generación a la que produce la energía, pero alcance 2 para una oficina que utilice energía. Y eso no implica necesariamente doble contabilidad. ¿Por qué? Porque resulta que la planta que genera esa energía está reportando la generación de esa energía como alcance 1. Entonces, esas emisiones son directas de esa compañía, pero la que consume, y como lo reporta como alcance 2, son otro tipo de emisiones, entonces no necesariamente se genera doble contabilidad. La doble contabilidad se produce cuando diferentes organizaciones reclaman propiedad sobre las mismas emisiones o reducciones. Es decir, por ejemplo, que en el ejemplo anterior ambas reportaran el consumo de energía como alcance 1. Los alcances permiten a las organizaciones evaluar las emisiones a lo largo de la cadena de valor mientras previenen doble contabilidad. Por eso es muy necesario y muy claro tener como claridad qué es alcance 1, qué es alcance 2 y qué es alcance 3. Y por eso, por ejemplo, lo que para mí es alcance 3, para la otra empresa es alcance 1, entonces no hay doble contabilidad necesariamente. Nunca se reportan las mismas emisiones dos veces bajo el mismo alcance. Es lo que yo les decía, excepto para alcance 3. Porque puede ser que el transporte no sé, el transporte yo soy una empresa que exporta a Estados Unidos y la exportación la hago a través perdón, a través de barco. Y resulta que ya estoy reportando esas emisiones como emisiones de alcance 3. Entonces, puede ser que otra empresa también la reporte como alcance 3, pero como son alcance 3, pues no se puede reportar dos veces. Lo importante aquí es que las emisiones de alcance 1 no se reporten dos veces, porque pues básicamente esas sí son las que son directamente responsabilidad mía. Ahora sí, hagamos un resumen pequeñito. Los límites operacionales determinan qué emisiones se incluyen y cómo se clasifican. Entonces, alcance 1, emisiones directas, alcance 2, emisiones de energía adquirida, básicamente energía eléctrica adquirida, que también es de transporte obligatorio, y alcance 3, otras emisiones indirectas, que es obligatorio solamente si usted se quiere certificar como carbono neutral. Yo quiero excluir algo del alcance 3. Yo lo puedo justificar con base a, por ejemplo, disponibilidad de datos o insuficiencia de información y demás. Todas las exclusiones de una fuente de emisión que yo haga, debo justificar por qué no estoy incluyendo esa fuente de emisión en mi reporte en mi reporte de inventario de gases de efecto invernadero. Aplicar el enfoque de consolidación seleccionado por los activos arrendados o las actividades subcontratadas o franquicias. Es importante que esto está relacionado directamente con los límites organizacionales porque yo tengo que aplicar el mismo enfoque para los activos arrendados o actividades contratadas o franquicias y si lo debo incluir o no lo debo incluir. Y los alcances previenen la doble contabilidad de emisiones, porque lo que les decía, alcance 1, las emisiones no se pueden repetir, alcance 2, técnicamente no se pueden repetir y alcance 3 sí puede tener como otro tipo de emisiones. Les recomiendo que lean la guía adicional de alcance 3 que está en GHG Protocol, igual yo les dejo aquí el link, porque permite contabilizar las emisiones de alcance 3. Para poder, digamos que contabilizar las emisiones de alcance 3 es necesario describir como toda la cadena de valor de la organización. Por eso yo les decía al principio de esta presentación que cuando uno está haciendo un inventario de gases de efecto invernadero, tiene que conocer de pe a pa toda la organización. También determinar cuáles son las categorías relevantes de emisiones, identificar los socios a lo largo de la cadena de valor y pues cuantificar las emisiones. Es necesario recordar que el alcance depende de quién es el propietario o quién controla la fuente de emisión. Nunca se les olvide eso. Yo tengo que definir si soy el propietario de esas emisiones o no soy el propietario de esas emisiones. Y además consultar el estándar de contabilidad y de reporte para cadena de valor corporativa del alcance 3 del protocolo GI. ¿Dónde encuentro esa información? Súper sencillo. Uno va acá, GHG Protocol, y en el GHG Protocol uno puede ver los estándares. Y entonces acá hay uno que se llama Corporate Value Chain Scope 3 Standard, y acá uno puede reportar ese documento. Estos documentos lamentablemente están en inglés o no lamentablemente, pero es bien importante que nosotros los revisemos. Nosotros les damos los links para que lo puedan descargar, porque a veces uno con una clase pues de 2 horas le queda muy de para arriba entender
de qué se trata todo esto. Pero no se preocupen que en la clase número 6 vamos a dar un ejemplo práctico de cómo ir haciendo esta definición de alcances. ¿Tenemos preguntas hasta el momento, Natalia? Sí. Pregunta. Mi empresa es constructora. ¿En el alcance 3 debo considerar la operación del edificio una vez entregado? No. No, porque su producto ya es el edificio, entonces usted ya no es dueño de ese edificio. Listo. Luego de tener mis datos de huella de carbono, ¿dónde puedo consultar las mediciones de otras organizaciones alineadas al servicio que presta mi organización? Hasta el momento en Colombia no hay un reporte obligatorio y no hay forma como de buscar como una base de datos donde revise las emisiones, pero sí lo hay en otros países. Entonces, por ejemplo, en México o ¿cómo se llama? En California, en el estado de California, en Estados Unidos, ¿se acuerdan que en la sesión pasada les mostré esos diferentes reportes de emisiones? Entonces uno puede entrar a buscar esa información en el Semarnat de México o en el formulario único de emisiones de California, dependiendo de cada país y cómo quieras compararte. Pero a mí personalmente no me gustan esas comparaciones porque es muy diferente una empresa gringa a una empresa colombiana. Les cuento que pronto va a salir el reporte obligatorio de emisiones colombiano, donde las empresas van a tener que reportar y uno va a poder pues comparar esas emisiones. Listo. Pero Bueno, creo que... adicionalmente, por lo general, las empresas que han calculado su huella de carbono lo reportan en su reporte anual de sostenibilidad. Entonces, yo les recomiendo que si tienen interés de compararse con una empresa puntual, pues uno va y busca el reporte anual de sostenibilidad y por lo general ahí tienen su reporte de huella de carbono. Listo. Aquí hay una duda más sobre el programa. Dice, lo correspondiente al alcance 3 se revisará en el módulo del año entrante. Es decir, estos 4 meses trabajaremos solo el alcance 1. No. Estos 4 meses vamos a trabajar alcance 1, alcance 3, porque el módulo del año entrante vamos a hablar específicamente de un plan de gestión de reducción de emisiones. El objetivo de este grupo es calcular su huella de carbono y uno puede calcular solamente alcance 1 y alcance 2, pero si usted quiere certificarse como carbono neutro, en la actualización de ISO 14064 piden que usted calcule también alcance 3. Listo. No, pues la mayoría de preguntas están orientadas al tema de transporte, si el vehículo es mío, si no es mío, pero bueno, eso ya lo vimos. Listo, perfecto. Listo, entonces les recomiendo descargar este documento que igual en la presentación que subimos a Moodle les van a quedar los links para que lo puedan descargar. Les recomiendo también una consulta adicional y es leer el protocolo de gases de efecto invernadero, específicamente el estándar corporativo, que eso ya está, el capítulo 3, que ya si tienen más dudas, yo sé que en una clase es muy difícil, pero les recomiendo que lean los capítulos que les vamos diciendo en cada clase porque ayuda mucho a clarificar esas dudas. Y si tienen dudas, vayan al foro, porque puede ser que yo no tenga yo no les pueda contestar acá en la clase, pero en el foro sí les puedo contestar y es mucho más sencillo. También les recomiendo estas lecturas como la parte 1 de determinación de límites, ISO 14064 específicamente si la tienen en la sección 4.1 de límites organizacionales para que lo tengan más claro. Y en el Moodle les voy a dejar un ejercicio de estas 3 preguntas donde ustedes quiero que rellenen cómo afectaría a cada uno de los alcances esta actividad específicamente. Va a quedar como de tarea en el Moodle a partir de pasado mañana. En nuestra próxima sesión hablaremos ya de la definición de año base, cómo hacer seguimiento a las emisiones, cómo identificar fuentes de emisión y cómo recolectar esos datos. Nuestra próxima clase va a ser de hoy en 8 días, el 14 de septiembre a las 10 de la mañana, como es de hora oficial. Y de tarea va a ser, por favor, que consulten cuáles son las condiciones de control financiero y de control operacional de su organización y identificar las fuentes de emisión de su organización. Mucha gente nos ha preguntado, ay, es que no sé cuáles son las clases, ay, es que no me avisan en las clases con tiempo, no sé qué. Lo que les pido es que, por favor, de nuevo, Moodle es nuestra herramienta fundamental. Acá en Moodle está todo el GHF Protocol, está el cronograma de las sesiones, están los videos de instructivos de uso de la plataforma, la sesión de bienvenida, las grabaciones, las presentaciones, todo está en Moodle. Insisto,
Yo sé que esto es como medio cansón a veces, pero si no es por Moodle, ustedes no existen para nosotros. Entonces, por favor, revisar su acceso a Moodle. Moodle es la herramienta que nosotros más utilizamos, es la herramienta que seguimos. Si ustedes se dan cuenta, las personas que han participado en los foros se dan cuenta que máximo en 2 días yo doy respuesta a todas las preguntas que nos llegan. También en los mensajes, yo máximo en 2 días doy respuesta a todos los mensajes, pero les pido por favor que hagan los mensajes a través de Moodle. A través de Moodle, no envíen, cuando son consultas acerca del programa, no las envíen a aula virtual, al correo de aula virtual que les llega cuando les llegan, por ejemplo, los correos de recordatorio de las sesiones, porque esto va a hacer que no les respondamos rápido y no haya comunicación. Así que, de nuevo, nuestra herramienta de comunicación, de resuelta de dudas, es a través de Moodle. Si ustedes escriben al WhatsApp preguntando preguntas técnicas, no les van a responder, porque nuestra herramienta de preguntas técnicas va a ser Moodle. Una vez terminemos esta sesión, a más tardar mañana les va a aparecer ya en la sesión número 3, donde les aparecía acá el link de conexión, les va a aparecer el foro, les va a aparecer la presentación, les va a aparecer la grabación de esta sesión para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Insisto, Moodle es nuestra herramienta de trabajo. Si no están en Moodle y no hacen preguntas en Moodle, pues no existen para nosotros. Mucha gente tenía preguntas acerca de la tarea de la sesión pasada. Nosotros siempre les dejamos el ejercicio solo se entrega una vez por persona y ya. Esos ejercicios son solamente orientativos. Nosotros no les damos una calificación para ese ejercicio, solamente son orientativos, pero los invitamos a que lo hagan porque lo que sí vamos a revisar, si sí lo entregaron o no, va a ser el reporte final, que recuerden que los requisitos para certificación son que participen en el 80% de las sesiones y que que hagan el entregable final, que es el reporte de cálculo de huella de carbono de su organización. Listo, eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta adicional. Sí, preguntan. Mi organización es una universidad, ¿debo calcular las emisiones por transporte a los estudiantes en el alcance 3? No, yo no lo incluiría porque tus estudiantes son tus clientes, no son tus trabajadores. Lo que sí deberías incluir en el caso 3 son en la movilidad de tus trabajadores. Pero es un problema complicado, un poquito complicado, porque resulta que todo lo que yo reporte en mi huella de carbono lo tengo que compensar lo que no mitigue. Entonces esto va a aumentar mi carga de mitigación, entonces tienes que hacer un análisis real de si es necesario o no es necesario la inclusión. Pregunta Marta Villamizar, ¿lo que hay que hacer de tarea en Moodle se hace igual que la vez pasada, uno por empresa? Sí, uno por empresa, siempre se hace uno por empresa. Bueno, ya te digo que otra pregunta hay. Verónica pregunta, si yo contrato proveedores de transporte que serían alcance 3, ¿las tengo que medir yo o lo puedo pedir al proveedor que me dé un certificado de sus emisiones de alcance 1 que haya generado para la prestación de servicios a mi empresa? Lo más correcto sería eso, pero muchas empresas no hacen con su cálculo de huella de carbono. Entonces, lo ideal sería que tú le pidieras ese reporte al tercero y reportarlo como alcance 3. Están preguntando, no he podido tener acceso a la plataforma con mi usuario, ¿con quién me puedo comunicar para apoyo? En el chat he publicado las instrucciones también del acceso a Moodle, no les va a llegar un correo, simplemente tiene que seguir las instrucciones que estoy publicando en este momento en el chat para que por favor puedan restablecer contraseña, ¿vale? Recuerden que el correo electrónico que está asociado a su cuenta de Moodle es el correo electrónico que pusieron en el registro. Por eso es importante que ustedes revisen el registro que ustedes hicieron, porque mucha gente coloca su correo personal y luego intenta ingresar con el correo de la empresa. Entonces, es importante que recuerden cuál fue el correo que colocaron en el registro. Y de nuevo, yo veo cuánto se conectó la persona, así que no nos pueden mentir de que ustedes entraron porque, mire, por ejemplo, acá una persona entró hace 7 segundos, 21 segundos, nos pueden decir toda la trazabilidad de la conexión. Entonces, si ustedes no se conectan, pues, ¿cómo vamos a poder hacer el seguimiento y cómo podemos saber? Miren, la gran mayoría de las personas inscritas no se han conectado. Entonces, les pedimos el favor, de nuevo, utilicen la herramienta Moodle. Si usted no ha ingresado a Moodle y no tiene su usuario de Moodle, no va a obtener certificado. Listo.
Listo, voy a dejar nuevamente las instrucciones en el chat para que lo tengan presente y las puedan atender. Listo. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todos por su participación, por su atención. Yo sé que esta sesión es un poco compleja y más por la metodología que utilizamos, pero les pedimos que si tienen dudas, utilicen Moodle, utilicen los foros. Las personas que han entrado a los foros se han dado cuenta que respondemos lo más rápido posible, aclaramos dudas. Entonces, los invito a que utilicen la herramienta de foros en el Moodle. Muchísimas gracias a todos por su participación en el día de hoy. Gracias, Natalia, por tu apoyo y nos vemos entonces en 8 días. Muchísimas gracias a todos. Que estén bien, gracias a todos. Hasta luego.